Hola, bienvenido a este instructivo rápido de alguna de las formas que vamos a trabajar en la cátedra para poder programar el lenguaje de JavaScript. Lo que tengo en la pantalla es mi navegador Google Chrome en el cual voy a realizar una de las primeras pruebas. La forma más sencilla que tenemos de poder programar en JavaScript es utilizar una consola, en este caso la consola de desarrollador que se incorporan a la mayoría de los navegadores. En Google Chrome, para poder acceder a nuestra consola, nos vamos a ir al menú superior, más herramientas, herramientas de desarrollador. Y aquí yo ya tengo habilitada la pestaña de consola. Si no tienen habilitada la pestaña de consola, simplemente hacemos un clic aquí. Voy a limpiar el contenido y aquí ya la estoy viendo. Lo voy a cerrar y para abrirlo, otra manera es mantener presionado la tecla Control, Shift y luego la I latina. Con esto también habilitamos el uso de nuestra consola. Bien, para poder programar en ella, lo que vamos a hacer es simplemente comenzar a escribir los comandos. Por ejemplo, quiero mostrar un mensaje en la consola. Entonces voy a escribir la palabra console, presiono un tabulador para poder elegir la opción seleccionada del menú de autoayuda, ¿sí? Y voy a escoger log, que es la función que vamos a usar para mostrar un mensaje en pantalla. Por lo general vamos a terminar todas las líneas de instrucciones en un punto y coma. Y para imprimir un mensaje lo puedo poner en comillas simples o comillas dobles y voy a decir aquí, por ejemplo, hola mundo. Y presionamos un enter. Aquí lo que vemos es el resultado de la ejecución del console.log. El undefined es un valor retornado por todas las funciones, ¿sí?, que son valores no definidos. Esto en las funciones que se ven a través de nuestra consola. Cuando nosotros programemos no vamos a encontrarnos con muchas variantes de estos casos. Solo ocurre en los casos donde no están definidos los valores de devolución, como en este caso el de una función. Bien, voy a limpiar y otra forma también que vamos a escribir mucho son las estructuras de control. En este caso yo tengo un if. Acá por ejemplo yo voy a poner if true, ¿sí?, porque quiero que sea en lenguaje ya afirmado nuestra condición. Y para poder armar nuestra condición nosotros no podemos presionar el enter. Porque si ven aquí, por ejemplo, yo tengo mi estructura. La separé y lo que quiero hacer ahora es presionar un enter para escribir dentro de la parte que corresponde al sí verdadero. Sin embargo, no ocurre nada. ¿Por qué? Porque cada vez que presionamos un enter, la consola lo toma como es el ingreso de una sentencia. Por lo tanto, si yo presiono la flecha hacia arriba, la direccional de nuestro teclado, vuelvo a cualquiera de las instrucciones que yo haya escrito. Y aquí, en la consola particularmente, para poder escribir algo dentro de nuestra estructura, en este caso la que estoy haciendo es un if, hay que mantener presionada la tecla Shift y luego presionar un Enter. Así lo haré 2 veces para poder dejar esta línea en el medio y escribir aquí. Presiono un tabulador y aquí va mi código, ¿sí? Bien. Ahora no vamos a usar la consola y vamos a pasar a otro ejemplo que es utilizando el Visual Studio Code. Aquí voy a abrir mi Visual Studio. Esta es la pantalla de bienvenida, la voy a cerrar. Para poder trabajar con código JavaScript, nosotros podemos programar en dos tipos de ficheros. Uno va a ser una extensión HTML y la otra va a ser una extensión .js. Vamos con el primer ejemplo, vamos a crear un JavaScript. Entonces me voy al menú File, New File, que quiere decir nuevo archivo, y acá tengo un archivo sin título al cual lo voy a guardar. Desde el menú File, guardar como, Save As, y en este caso lo voy a guardar en el escritorio solo para seguir el ejemplo. Y lo voy a llamar ejemplo1.html. Para que esto sea un HTML, realmente lo que tengo que hacer es la estructura básica de un fichero con estas características.
Para ello vamos a poner el signo de exclamación cerrado. Y aquí ya vemos que hay una sugerencia de una estructura básica. Entonces presionamos el tabulador y ya nos va a crear directamente toda la estructura necesaria para este tipo de ficheros. Vamos a añadir las etiquetas script, que pueden ser debajo del título, pueden ser dentro del body, ¿sí? Al principio del body o al final, dependiendo si tenemos algo más aquí. Yo lo voy a poner dentro del body y vamos a abrir, ¿sí? Y vamos a poner script. Aquí con solamente mantenerla seleccionada, presiono el tabulador con la llave cerrada y ya el IDE automáticamente me crea la llave cerrada, ¿sí? Noten que una llave abierta sigue de una llave cerrada porque tiene una barra invertida. Y aquí dentro es donde nosotros podemos escribir cualquier código en JavaScript y nuestro editor de código, en este caso el IDE del Visual Studio Code, para reconocer la sintaxis. Por lo tanto, si yo escribo la palabra console, me va a reconocer la estructura. Y yo puedo ir seleccionando y presionando el tabulador para ir indicando las partes del código que voy completando. Y aquí voy a escribir exactamente lo mismo que escribí en el código en el navegador. Solo que aquí tengo que ver de qué manera lo voy a ver en el navegador. Lo que primero vamos a hacer es guardar este archivo. Vamos a guardar los cambios. También lo hacemos con control S. Voy a poner un título. ¿Sí? Y ahí lo guardé. Tenemos varias formas de ejecutarlo. La primera es abriendo directamente nuestro archivo. Aquí está. Yo lo abro con el navegador, ¿sí? Aquí está abierto, se ejecutó lo que tenía que ejecutar, seguro que sí, solo que no tenemos habilitada la consola, entonces presionamos, en este caso Google Chrome, Control, Shift y la I. Y aquí tengo el resultado de nuestro ejercicio. Si yo estoy trabajando con él, cada vez que yo haga un cambio, aquí en nuestro archivo, por ejemplo, pongo otro console.log, y digo, bueno, esto es otro mensaje. Lo que tengo que hacer es guardar el fichero y actualizarlo aquí. Entonces lo tengo que recargar. Y aquí veo el cambio. ¿Sí? Bien. Otra forma es utilizando el server live. Nosotros habíamos dicho durante la clase varios de los métodos. Sí que mencionamos, uno era el server live y el otro era el code run. En este caso vamos a ver el server live. En el área de extensiones, si aún no lo tienes instalado, vas a escribir live server, ¿sí? Y acá tenemos el que yo tengo instalado actualmente, ¿sí? En tu caso, si no lo tienes instalado, aquí aparecerá un botón en verde que dirá install. Lo instalará, se esperará, tardará un par de minutos y una vez que esté, ¿sí? Este plugin activado, aquí debajo, ¿sí? Nosotros cuando estamos trabajando con archivos en HTML, vamos a tener habilitado el live server, ¿sí? Bien, para poder utilizar el live server, lo que tenemos que hacer es crear una carpeta de trabajo. Para ello, vamos a habilitar este menú de exploración y lo que vamos a hacer es crear una carpeta donde vamos a guardar nuestros ejecutables o nuestros ficheros HTML. Entonces vamos a dar Open Folder y aquí en el escritorio voy a crear una carpeta y la voy a llamar, por ejemplo, Trabajos. La seleccionamos, nos abre lo que nosotros ahora vamos a llamar, ¿sí?, nuestro espacio de trabajo. Y lo que vamos a hacer es meter nuestro ejemplo 1 dentro de esa carpeta. Entonces la voy a tirar aquí dentro. Y ahora lo podemos ver aquí en el editor. Lo abro, ¿sí? Y ahora lo que puedo hacer es ejecutar nuestro live server. Entonces hago clic derecho sobre nuestro código y escogemos del menú Open with Live Server. Se va a abrir nuestro navegador definido por defecto en el sistema operativo y vamos a ver una referencia a nuestra computadora con el puerto 5500 barra el código HTML que estamos ejecutando. No vemos nada porque nuestro HTML no imprime nada por pantalla. Pero si habilitamos la línea
de comandos o la consola, aquí vemos nuestro mensajito grabado, ¿sí? Nosotros aquí podemos recargar y ver los cambios. Pero también, a medida que vamos trabajando, por ejemplo, agregaré un mensaje más y diré esto. Y en el momento que yo lo guarde, automáticamente ya se ve reflejado el cambio en nuestro navegador. No es necesario recargar la página. Esta es la ventaja de utilizar el Live Server. Voy a cerrarlo y vamos a probar otro tipo de ficheros que usamos ya, que son los JS. Lo voy a llamar ejemplo2.js. Y aquí lo tengo abierto. Y vamos a poner lo mismo que pusimos en nuestro ejemplo anterior, un console log. Aquí no hace falta ninguna infraestructura porque aquí estamos trabajando directamente en un fichero JS. Vamos a guardar, al menos en el IDE Visual Studio Code, con Control S. Bien, aquí no podemos ejecutar con el server y tampoco podríamos ejecutarlo directamente desde el navegador como lo hicimos con nuestro HTML. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo abierto mi navegador y yo arrastro dentro de él mi código ejemplo2.javascript, lo que voy a ver es directamente el contenido textualmente como está escrito dentro de él. ¿Por qué? Porque el navegador o los navegadores no interpretan el código JavaScript como lo hacen con los HTML o otras versiones similares. Esto se tiene que hacer a través de consolas o intérpretes específicos. Para ello, en nuestro entorno de desarrollo integrado Visual Studio Code, tenemos una extensión llamada CodeRunner, que es esta de aquí. Yo ya la tengo instalada, ustedes si no la tienen, tardará un par de minutos. ¿Sí? Bien, para poder ejecutar esto a través de CodeRunner, lo que tenemos que hacer es presionar F1. Y en F1 seleccionar o escribir el comando Run by Language. Una vez que lo seleccionemos, nosotros tenemos que decir en qué lenguaje está escrito el código que queremos ejecutar. En este caso, escogemos JavaScript. Y aquí debajo se nos va a habilitar una consola donde vamos a ver el resultado de lo que tenemos escrito en él. Si yo pongo otro console con otro mensaje, tenemos que volver a ejecutarlo. Perdón, se me fue el tabulador. Ahí. Lo guardamos y aquí debajo limpiamos lo que hay en la salida de la consola y aquí arriba le damos correr, lo cual también se puede lograr con control alternar N. Y aquí vemos los cambios. A diferencia del Live Server, esto no refleja los cambios a medida que vamos añadiendo líneas de código y las vamos guardando. Y otra diferencia entre el CodeRunner y, por ejemplo, el Live Server o ejecutarlo directamente desde el navegador es que el CodeRunner sí, no me permite a mí ejecutar archivos con extensión HTML. Veamos un ejemplo. Voy a limpiar la consola y voy a probar a ejecutar este archivo. Y aquí me dice que este lenguaje no está soportado o no está definido. ¿Qué quiere decir? Que el CodeRunner no está interpretando la sintaxis en la cual está escrito nuestro HTML. Si yo quisiera, por ejemplo, decirle a través de F1 que corra este archivo con un comando escrito en JavaScript, no me va a permitir porque me va a decir que no reconoce este token. Este token es el que aparece aquí al principio. De acuerdo a las reglas de sintaxis de cómo debe ser escrito un JavaScript no debería comenzar con este token. Por lo tanto, me tira estos errores. Entonces, a la hora de ejecutar nuestros códigos, tenemos que ver si los estamos escribiendo en un HTML, en un JavaScript, si lo vamos a ejecutar directamente del navegador, si lo vamos a ejecutar directamente desde el IDE. Todas esas conclusiones las vas a tomar directamente de este pequeño video tutorial. Espero que te haya servido y que puedas completar los trabajos que vamos a dejar pendientes. Cualquier cosa, no dudes en comunicarte en los foros.